Ser Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y la reforma laboral que va a marcar la vida de millones de trabajadores durante los próximos años acaba de salir adelante en el Congreso por un error del PP. El gobierno estaba a punto de perder la votación, una votación clave. Habría sido un golpe político durísimo para la coalición. Pero un diputado del PP ha votado a favor, por error, se entiende, y por lo tanto queda aprobada la reforma laboral. Nadie querría ser esta noche Alberto Casero, que es el diputado que se ha equivocado, que no es cualquier diputado del PP, que no es el que está allí en la última fila detrás de la columna. Es un señor muy cercano a Teodoro García Egea. Forma parte de la dirección del PP. Está en el equipo que decide todo en el partido, en el equipo de organización. Pues gracias a él y solo a él se ha aprobado la reforma laboral. Porque es verdad que el gobierno estaba a punto de perderla. Los dos diputados de UPN, a los que su partido les había impuesto votar a favor, se han rebelado a última hora, han votado en contra. Al gobierno no le salían las cuentas hasta que este diputado del PP, que ha votado telemáticamente, se ha equivocado. Por lo tanto, ahora mismo, foto de situación, hay dos diputados de UPN que han echado por tierra su carrera política, al menos dentro de Unión del Pueblo Navarro, enfrentándose a la dirección de su partido. La han echado por tierra para tumbar la reforma laboral, pero que ven como un diputado del PP ha hecho que su supuesta gesta política no valga para nada. El PP está intentando ahora mismo impugnar esta votación de todas las maneras posibles. Dicen que su diputado no ha votado por error mal, sino que él ha votado bien, pero que el ordenador ha salido mal. Bueno, eso es lo que están diciendo. Veremos qué recorrido seguramente judicial va a tener esto. Pero ahora mismo el titular es reforma laboral aprobada. La legislación laboral en España cambia para los próximos años gracias al error de Alberto Casero, diputado del Partido Popular y desde hoy casi una estrella del rock para la izquierda y para la clase trabajadora de este país. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Empieza en unos minutos Carrusel Deportivo en la cadena SER con Dani Garrido, pero antes vamos a poner en orden qué ha pasado porque está siendo una tarde de infarto. Vamos al Congreso. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Sí, la reforma laboral del gobierno ha salido adelante gracias al error de un diputado del PP. Lo confirman fuentes del Congreso que hacen el siguiente relato de lo sucedido. Alberto Casero ha votado telemáticamente porque estaba enfermo, así lo había pedido, así que esta tarde ha entrado al sistema y se ha equivocado a la hora de hacerlo. Tenía la orden de la dirección del PP de votar no a la convalidación del decreto y sí a la tramitación del texto como proyecto de ley y lo ha hecho al revés. Ha votado sí a la convalidación y no a la tramitación parlamentaria. Fuentes de la Cámara aseguran que cuando se hace por esta vía, por la vía telemática, el sistema repregunta para confirmar, el ordenador dice si está de acuerdo con el sentido de su voto y él ha dicho que sí, así que desde el Congreso se descarta el error. Lo ha ratificado además, dicen, el secretario general de la Cámara con el comprobante de voto que ratifica esa versión. Lo que sí que ha sido un fallo ha sido la cuenta que ha hecho la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al hacer la suma de los votos telemáticos, algo que ha sumado aún más confusión y que algo que le ha hecho anunciar que la reforma laboral estaba derogada. Sí, 166 más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Las que escuchan son las risas y la celebración del Partido Popular. La presidenta ha corregido el error. En verdad eran 175 votos a favor, 174 votos en contra, así que el decreto estaba realmente convalidado, lo que ha provocado y así la celebración de la bancada del Gobierno y del PSOE. Le han preguntado al presidente del Gobierno, al salir de la Cámara, Pedro Sánchez no ha querido entrar a lo ocurrido. Lo más importante, más allá de los números, son los 20 millones de trabajadores y trabajadoras que se van a ver beneficiados de esta reforma laboral. Los cientos de miles de empresas que van a ver incorporados elementos de flexibilidad interna alternativos. Pedro Sánchez se limitaba a hacer una valoración de la reforma laboral. Sánchez, que se ha dado cuenta rápidamente del error que había cometido la presidenta Meritxell Batet, y así se lo ha comunicado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la que ha pedido tranquilidad. Bien, a partir de aquí,
Preguntas que tenemos que hacernos esta tarde. ¿Quién es Alberto Casero? El hombre más buscado ahora mismo por los medios de comunicación de toda España. El diputado del PP que va a pasar a la historia política por haberle aprobado al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos la reforma laboral. ¿Quién es Alberto Casero? Que no es un cualquiera. Es un hombre de máxima confianza de Teodoro García Egea. Carolina Gómez, buenas tardes. Pues no, buenas tardes, no es cualquiera. Alberto Casero Ávila pertenece a la dirección del Partido Popular, es muy próximo a García Egea, como decías, de hecho es su persona de confianza en organización. Fue alcalde de Trujillo, en Cáceres, ha sido senador y es diputado desde la legislatura anterior, desde la 13ª legislatura. El año pasado, por cierto, trascendió que se le investigaba por un presunto delito de prevaricación durante su etapa como alcalde de Trujillo. Hoy en el Partido Popular decían que Alberto Casero estaba destrozado por lo que había ocurrido. En el Partido Popular, Carolina, a pesar de que Guillermo nos acaba de explicar cómo funciona el sistema de votación, a pesar de que hay que votar y después darle a confirmar al sentido de tu voto, a pesar de que este señor ha votado sí donde tenía que votar no y no donde tenía que votar sí, en dos votaciones distintas, a pesar de eso, en el Partido Popular a esta hora siguen defendiendo que no se ha equivocado, que él ha votado bien, pero que el ordenador ha sacado mal el resultado. Sí, que ha sido un error informático. El Partido Popular ha solicitado una reunión urgente de la mesa de la Cámara. De hecho, en estos momentos Meritxell Batet está reunida con los miembros del Partido Popular en ese órgano y también con el secretario general del grupo parlamentario. Piden a la presidenta del Congreso, los populares, que rectifique porque no se puede contabilizar ese voto para convalidar el decreto de la reforma laboral. Cuca Gamarra. Estamos, como decía, manteniendo en estos momentos esa reunión con la presidencia a los efectos de que se tomen las decisiones que sean oportunas, pero evidentemente no puede ser contabilizado con un sentido diferente al que el diputado lo emitió. Y todavía más grave es que un diputado haya venido hasta la Cámara en una situación de enfermedad y se le haya impedido entrar al hemiciclo. En Vox hoy hablaban de pucherazo y Abascal decía hace unos momentos en Twitter que es un ataque a la soberanía nacional. Por lo tanto, el Partido Popular está ahora mismo intentando arreglar el sentido del voto de su diputado que ha aprobado la reforma laboral con sus manos. ¿Qué dice el reglamento del Congreso? ¿Alguien que se equivoca puede después arreglar su voto, Guillermo Lerma? Pues en el Congreso dicen que no se puede emitir el voto una vez que no se puede cambiar una vez se ha emitido el voto. El reglamento de la Cámara solo tiene un precepto, el punto 6, en el que se puede esgrimir, en el que se puede escudar el PP, en el que dice: el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la mesa de la Cámara, que en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial declarará el voto telemático nulo y no emitido. A este es el punto al que se están aferrando en el PP, pero desde el Congreso dicen que una vez emitido el voto, el reglamento dice que no se puede cambiar. El voto de este diputado del PP es el que ha salvado la reforma laboral porque el gobierno estaba a punto de perder la votación. A última hora, 2 diputados de Unión del Pueblo Navarro, el Partido Regionalista de Navarra, los 2 diputados que tenía ese partido, se han saltado la directriz de la dirección de su partido, la directriz de la dirección de UPN, que como les contamos anoche era votar a favor, apoyar la reforma laboral. Los diputados esta mañana habían dicho que no les gustaba eso, pero que lo iban a acatar, pero a última hora han votado en contra. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La negociación con UPN, Aimar, la ha dirigido Félix Bolaños y Santos Cerdán, que es el secretario de organización del PSOE, y lo han hecho directamente con el presidente de UPN, José Javier Esparza. Mantuvieron incluso una cena recientemente en Madrid, negociaron a cambio de la reforma laboral la retirada de la reprobación del alcalde de Pamplona y una modificación presupuestaria de 27 millones de euros en el ayuntamiento. Es una negociación, como decimos, de la dirección del partido con el gobierno y con el PSOE, pero los 2 diputados de UPN en el Congreso son críticos, Carlos García Danero y Sergio Sayas. Esta mañana, cuando ha llegado aquí al Congreso, Sayas ha dicho que no compartía la decisión y que no garantizaba el apoyo a la reforma laboral, y en ese momento nos cuentan que Santos Cerdán ha telefoneado a Esparza y le ha garantizado a Esparza que estaba controlada la situación. En el entorno de Yolanda Díaz cuentan además que la propia vicepresidenta ha hablado con Sayas hoy y que le ha garantizado el voto, pero justo en el momento de la votación los diputados confesaron en Twitter que su voto era no. Lo ha explicado después a los periodistas Sergio Sayas. Si hoy yo hubiese votado que sí a esta reforma laboral con un gobierno en Navarra del Partido Socialista apoyado por Bildu y que se lo ha quitado a UPN, que es la fuerza mayoritaria, y en un gobierno de España del Partido Socialista con todos los independentistas, no se lo hubiera podido explicar a nuestros votos.
Y los diputados han explicado después que han ocultado su indisciplina hasta el final para evitar que algún cambio del sentido del voto de otro grupo pudiera salvar la reforma laboral. Así que su intención era tumbarla y hay ministros, Aimar, que llevan días diciendo que no se fiaban de UPN. Claro, y a esta hora en el gobierno están que echan humo con UPN, o por lo menos con estos 2 diputados de UPN, porque el Partido Socialista, a cambio de que los 2 diputados de UPN votaran a favor esta tarde de la reforma laboral, el Partido Socialista se había plegado en Pamplona y iba a evitar reprobar en el Ayuntamiento de la capital navarra al alcalde, que es de UPN, que es Enrique Maya. Lo iban a reprobar por unas declaraciones en las que Maya achacaba un supuesto aumento de la inseguridad ciudadana a delitos cometidos por los menores extranjeros no acompañados. El PSOE en su día presentó esta reprobación, pero esta tarde han dicho no vamos a reprobar a Maya porque, claro, sus diputados van a apoyarnos la reforma laboral en el Congreso. Pero ahora que sus diputados no han apoyado la reforma laboral en el Congreso, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el PSOE? Radio Pamplona, Sonia Lamberto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues lo último pasa, eso sí, por las declaraciones que acaba de hacer el alcalde, el propio alcalde Enrique Maya y vicepresidente de UPN. Acaba de reconocer en el pleno que se lleva a cabo a esta hora en el Ayuntamiento de Pamplona que se la han jugado, que los diputados Sayas y Adanero se la han jugado y que habrá consecuencias. Eso es lo que ha ocurrido, señora Porrín. Y tiene usted toda la razón. Y se lo admito todo lo que me quiere usted decir, pero ha sido en contra de las directrices de la dirección del partido. Y evidentemente esto tendrá consecuencias, no lo duden. Así respondía la portavoz socialista Maite Esporrín, y es que los socialistas, como decías, hoy en el Pleno habían retirado esa propuesta para reprobar al alcalde y lo hacían porque lo habían pactado con UPN a cambio de su voto en el Congreso. El cabreo de la socialista Maite Esporrín. Acabo de retirar la declaración porque no le íbamos a reprobar, porque ese era el compromiso, pero ya basta de tomarnos el pelo. Se merecen cualquier cosa se merecen. Finalmente han conseguido reprobar al alcalde sumándose a una propuesta que habían hecho el resto de grupos de la oposición, propuesta a la que han votado a favor también los socialistas. O sea que finalmente el PSOE sí ha reprobado esta tarde al alcalde de Pamplona, alcalde de UPN, que estaba casi dándole la razón al PSOE. Les decía, sí, es que los nuestros en Madrid nos han traicionado. Bueno, este es el sainete ahora mismo en la política española, pero por debajo de esto, en los movimientos tectónicos que se están dando, hoy parecía que la mayoría de la investidura se había resquebrajado. Daba la sensación de que las consecuencias de la ruptura de la mayoría de la investidura hoy podían ser duras, pero a esta hora, tanto en el gobierno como en Esquerra y en PNV, que han votado en contra de la reforma, están intentando quitar hierro a las diferencias. Dicen, lo de hoy es hoy, pero con el resto de temas seguiremos trabajando más o menos, o intentaremos seguir trabajando igual. Inma. Sí, dicen en la Moncloa que esta quiebra de la mayoría de la investidura no tiene consecuencias futuras. Aseguran que la de hoy ha sido una votación muy singular, con condicionantes que no se dan en otras, sin margen para mover el contenido de la reforma laboral. Con el PNV las cosas han estado claras desde el principio, y así lo ha dicho la vicepresidenta Yolanda Díaz en la tribuna. Quiero darle las gracias al PNV porque sí ha discutido de contenidos, sí han sido serios en este debate y han sido claros. Y al PNV le doy las gracias. Agradecía la vicepresidenta al PNV que ha votado no. Y se ha evitado referirse Yolanda Díaz directamente a Esquerra. Hay un profundísimo malestar en Unidas Podemos con los republicanos catalanes. Ha sido muy duro el cruce entre la portavoz morada y Gabriel Rufián, aunque el diputado republicano ha lanzado un mensaje de tranquilidad desde la tribuna. Algunos y algunas creen que hoy se acaba el mundo. No se acaba. Mañana tendremos que seguir hablando porque somos, al menos nosotros y nosotras, muy conscientes de la alternativa. En Esquerra se han dedicado toda la tarde aquí en el Congreso a explicar que a partir de mañana se ponen a otra cosa, a negociar leyes. El propio Pere Aragonés ha dicho hoy que defiende la continuidad del diálogo con el Gobierno, y a Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE. Y la legislatura avanza a buen ritmo, nos quedan 2 años para seguir transformando este país y además lo vamos a hacer con nuestros socios de siempre. La coalición y los socios coinciden, Aimar, en que la mayoría de la investidura se va a mantener en los 2 años que quedan de legislatura. Hora 25. Aimar Bretos. Y nosotros en Hora 25 vamos a volver al Congreso porque hay otra derivada importante de lo que ha sucedido hoy. En el momento en el que parecía que la reforma laboral iba a salir adelante gracias a la vía Ciudadanos, que Yolanda Díaz no quería ni ver en los últimos días, cuando esta mañana Yolanda Díaz estaba defendiendo la reforma
pensando que iba a salir adelante no gracias a un diputado del PP, sino a la vía Ciudadanos, se ha dado una imagen bastante llamativa, y es que las ministras de Podemos en el gobierno, tanto Yone Belarra como Irene Montero, se han ausentado durante buena parte de la sesión. Por lo tanto, la imagen era de no están las ministras de Podemos, más que al principio y al final no está Podemos o sus ministras respaldando aquí a Yolanda Díaz. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo se explica esto? Ana Fernández Vila, buenas tardes. Sí, en Podemos niegan que se trate de un desaire a Díaz, pero hay quien reconoce en privado que el gesto no les ha gustado. Lo cierto es que la foto con Ciudadanos inquietaba en Podemos, y también las duras críticas de los aliados de la izquierda, como las que, por ejemplo, ha dirigido hoy el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián. Esquerra Republicana, señorías, no funciona bajo amenaza. Esto no ha sido un proceso de negociación, esto ha sido un proceso de presión. Esquerra Republicana, señorías, no... Pero en el equipo de Díaz creen que tras esa votación de infarto ella sale reforzada. Se ha demostrado que la geometría variable no funciona, dicen. Eso sí, fuentes de Podemos avisan de que ahora es clave mantener la presión al PSOE para que esto no vuelva a ocurrir, y que en esa tarea también debe de estar la vicepresidenta, después de que en algunas de las últimas disputas internas de la coalición se haya mantenido en silencio. Bueno, a esta hora, a la espera de lo que suceda en las próximas horas, porque esto va a ir cambiando, por lo menos va a ir mutando, posiblemente a lo largo de la noche, pero a esta hora el titular es este: reforma laboral aprobada con el voto, o gracias al voto, de un diputado del PP que dice que no se ha equivocado, pero que en la práctica ha votado lo que no le tocaba, y ha conseguido salvar, ha salvado la reforma laboral del gobierno de coalición muy a su pesar. Este es el titular a esta hora, y los sindicatos lo están celebrando entusiastamente. Alejandra de la Fuente, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Los agentes sociales en general se han mostrado satisfechos tras la votación en el Congreso, que ha permitido que la reforma laboral salga adelante. Recordemos que el Gobierno, los sindicatos y la patronal negociaron el texto durante 9 meses hasta llegar a un acuerdo. Los sindicatos insisten en que por fin se pone el foco en acabar con la precariedad laboral. Escuchamos al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Hoy empezamos a desmontar la reforma laboral del Partido Popular, a construir un nuevo modelo de relaciones laborales que se base en derechos para la negociación colectiva, convenios colectivos que den calidad de vida a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país. Por su parte, la patronal ha asegurado que se trata de un acuerdo que da estabilidad al país en el tiempo, garantiza la paz social, consolida lo esencial de la reforma laboral del 2012 y trabaja por reducir la temporalidad en nuestro país, como pide la Unión Europea. Y aunque la reforma laboral aprobada ya lo tape todo lo demás, hoy en el Congreso ha sucedido otra cosa trascendente, y es que el Congreso ha dado el visto bueno final al informe de la comisión que investiga la trama Kitchen. Es un informe que concluye que la cúpula del PP ordenó el supuesto espionaje ilegal a Bárcenas, la supuesta operación que se montó bajo el gobierno del PP para robarle a Bárcenas cualquier prueba que pudiera tener y con la que pudiera perjudicar al Partido Popular. El Congreso, determina hoy, deja por escrito que el PP ordenó esta operación y que Rajoy la conocía. Carolina Gómez. Pues sí, definitivamente hoy ha terminado esa comisión de investigación de la trama Kitchen tras 15 meses de trabajo y decenas de comparecencias aquí en el Congreso, entre ellas la del propio Rajoy, la de Cospedal, Fernández Díaz y hasta el comisario Villarejo. El Partido Popular asegura que el Gobierno quiso hacerles un juicio sumarísimo para arrinconar a Casado y que no lo han logrado. Los socialistas dan por probado que la corrupción del Partido Popular era endémica. Luis Santamaría, Felipe Sicilia. Señorías, han actuado como lo hacían los tribunales soviéticos y lo han hecho con un único objetivo, que ha sido el de menoscabar al Partido Popular, y yo creo que no han tenido éxito. Eso es la Kitchen, señorías. Una trama corrupta para tratar de tapar otra trama corrupta. La Kitchen para tapar la Gürtel, señorías. Silencio, por favor. En el dictamen aprobado esta tarde se concluye, como decías, que hubo una trama ordenada desde la cúpula del PP para robar a Bárcenas las pruebas que pudieran incriminar al partido. Cospedal tenía conocimiento de esa trama y era ella la que informaba personalmente a Mariano Rajoy. Carolina, gracias. Gracias. In a final act of desperate cowardness,
Es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ha comparecido esta tarde para dar más detalles de la operación en Siria que ha terminado con el actual líder del Daesh muerto. En el ataque han muerto también 13 personas, entre ellas varios menores, aunque según Biden fue el propio terrorista el que se inmoló por cobardía, ha dicho Biden, matando a toda su familia. Esta operación es la más amplia desde 2019, cuando mataron al fundador del Estado Islámico. Informa desde Washington para la SER, Víctor Sancho. Desde principios de diciembre, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos tenían ubicado a Abu Ibrahim al-Hachemi al-Quraishi, pero no fue hasta el martes por la mañana que el presidente Biden dio luz verde a una operación de máximo riesgo, compleja en su ejecución, ya que el líder de Estado Islámico se escondía en un inmueble residencial rodeado de familia y niños. Por ese motivo se apostó por una redada de las fuerzas especiales y no un bombardeo aéreo, para intentar minimizar al máximo las bajas civiles. Con la muerte de al-Quraishi, Estados Unidos vuelve a descabezar el Daesh con una misión prácticamente calcada a la que hace algo más de 2 años, en un lugar muy cercano de la misma provincia siria de Idlib, terminó con la vida de su predecesor, Abu Bakr al-Baghdadi. En palabras de Biden, se ha conseguido eliminar del campo de batalla a un horrible líder terrorista y se manda un mensaje claro de la voluntad incesante de los Estados Unidos de perseguir y acabar con el terrorismo. Y una noticia importante de esta tarde: un grupo de científicos de la Universidad de Oxford ha descubierto una nueva variante del VIH, una variante que es más dañina y mucho más contagiosa que la original, la que conocíamos hasta ahora. La han llamado VB y según la investigación surgió hace ya 30 años en los Países Bajos, lo que quiere decir que no es nueva, pero no se había detectado hasta ahora y demuestra la peligrosidad de que los virus muten. Los medicamentos, eso sí, los medicamentos actuales para mantener aplacado el VIH combaten esta cepa. Javier Gregori. Según esta nueva investigación que publica esta tarde la revista americana Science, esta nueva cepa surgió hace 30 años en los Países Bajos y la buena noticia es que el tratamiento actual con antivirales funciona igual que para el VIH original. Sin embargo, esta nueva cepa ataca más rápidamente al sistema inmune y esto provoca que aumente el riesgo de desarrollar la enfermedad del SIDA. Por lo tanto, estos investigadores británicos insisten en la necesidad de realizar un diagnóstico lo antes posible para que los fármacos puedan frenar cuanto antes a esta nueva variante más virulenta y agresiva que ya ha sido detectada en un centenar de pacientes. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. No somos Adán, sino sus hijos o sus nietos. No somos los primeros pobladores de la tierra. Incluso en las herencias más tristes hay rincones, recodos y elementos válidos. La aprobación de la reforma laboral en el Congreso, por la mínima, nos ha recordado esas cosas. La reforma, siendo histórica, no abroga todo lo que estableció el gobierno conservador. Deroga sus elementos más perjudiciales para la vida de los trabajadores. Contrapuntea la precariedad, la temporalidad abusiva, la debilidad de la oposición de los sindicatos a la hora de discutir y negociar los convenios. Por eso recibe el apoyo de los principales grupos progresistas, porque da más seguridad al mundo del trabajo, pero al mismo tiempo también conserva la capacidad de los empresarios de organizar internamente las fábricas y talleres, incluso si en algunos aspectos esos poderes pueden ser discutibles. Por eso ha recibido también votos conservadores de centro-derecha, por eso puede ser un pacto duradero. Seguridad laboral, flexibilidad empresarial. El conjunto de ambos factores se llama flexiseguridad y es lo que funciona en los países europeos más avanzados, como los escandinavos. Aunque la votación ha dado un vuelco de alianzas parlamentarias, no supone de momento un terremoto. El más incapaz de modificar 1 milímetro sus posiciones es el PP, aunque con ello disguste a los empresarios. Dice que él sí, que derogará todo lo que está haciendo este gobierno cuando lo sustituya. Ya veremos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.